Tengan todos un día apacible y lleno de energía positiva. Apenas 5 minutos después de divorciarme, mi cuñada me llamó para ordenarme que le transfiriera 80.000 euros para comprar un coche. Ya estoy recogiendo el coche. ¿Has hecho la transferencia? Respondí de inmediato. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Hay abandonos que son ligeros como una pluma. Pero también hay despedidas que pesan como si llevaras piedras en el corazón. No porque todavía haya amor, sino por el lamento de los años de juventud pisoteados sin piedad. Suelen decir que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Pero para mí, la puerta del juzgado que acababa de cerrarse a mi espalda no solo me separaba de un hombre, sino que también cortaba el nefasto lazo con toda una familia que consideraba el dinero como la razón de su existencia. En el momento en que salí de allí, el cielo de Madrid estaba plomizo y gris, pero en mi interior sentí el extraño destello de un rayo de sol. Bajé los fríos peldaños del juzgado de primera instancia. El taconeo de mis zapatos contra el granito resonaba con un ritmo seco y desolado en medio del bullicio de la ciudad a la hora punta. En mi mano, la sentencia de divorcio aún estaba tibia por la tinta de la impresora y su sello rojo brillante, como una marca de carmín que sentenciaba el fin de 10 largos años de matrimonio. El viento frío de la sierra se colaba por las rendijas de las ventanas, alborotando mi pelo, ya salpicado por algunas canas. Me subí el cuello del abrigo, intentando ocultar un escalofrío que no era por el frío, sino por una sensación de vacío desolador. 10 años, una década entera de sacrificios y paciencia, y todo se resumía finalmente en unas cuantas hojas de papel A4 sin alma. Javier se había marchado por la puerta de atrás. Siempre era así, evasivo y cobarde, incluso en el último momento. Temía enfrentarse a mi mirada, o temía ver en el rostro de su abnegada esposa un alivio que no esperaba. Esbocé una sonrisa amarga. A estas horas, seguro que corría a casa, donde su madre y su adorada hermana pequeña lo esperaban para celebrar que se habían librado de la espina que tenían clavada, conservando al mismo tiempo una pizca de falsa dignidad. Me detuve en el último escalón, respirando hondo. El aire olía a polvo de la calle y a hojas secas. Pero para mí, en ese momento, era el olor de la libertad. Una libertad lujosa por la que, durante 10 años, había pagado con lágrimas y noches en vela haciendo contabilidad hasta la extenuación. Antes de que esa paz pudiera asentarse en mi corazón, el teléfono en mi bolso vibró con fuerza. El estridente tono de llamada predeterminado desgarró el hilo de mis pensamientos. Fruncí el ceño, metí la mano en el bolso y saqué el móvil. La pantalla se iluminó mostrando un nombre: Sofía. Una corriente eléctrica recorrió mi espalda. No era expectación, sino el reflejo condicionado de un animal domesticado durante mucho tiempo. Durante los últimos 10 años, cada vez que ese nombre aparecía, mi corazón se encogía, porque Sofía nunca me llamaba para preguntar por mi salud o para invitarme a un café y charlar. Sus llamadas siempre eran órdenes, exigencias, y siempre terminaban con el sonido de una notificación de transferencia bancaria. «Diga», contesté, con la voz ronca, desprovista de la amabilidad y la paciencia de siempre. Al otro lado de la línea no hubo ni un saludo. La voz chillona de Sofía se imponía al ruido de los claxones de la calle. De fondo, se oía música a todo volumen, risas estridentes y el tintineo de copas. «¿Elena? ¿Por qué tardas tanto en coger el teléfono? Qué lenta eres siempre». Su voz era la misma de siempre, ácida y llena de superioridad, como si yo siguiera siendo su cuñada sumisa, agachada en la cocina de su casa. No respondí. Me limité a escuchar en silencio. Mi silencio pareció impacientarla aún más. «Oye, ¿me estás escuchando? Estoy en el concesionario de Mercedes. Ya ha llegado el coche. El E300 blanco perla, es precioso. Están todos descorchando cava para celebrarlo conmigo. Transfiere los 80.000 euros que faltan a la cuenta del concesionario. Date prisa, que tengo que hacer el papeleo para matricularlo. Mis amigas me están esperando para ir a celebrarlo». Oí claramente la voz de un vendedor de fondo. «Enhorabuena, señora Sofía. Es el coche más bonito de todo el concesionario hoy». Sofía soltó una carcajada y volvió a gritar al teléfono. «¿Lo oyes? Mueve el culo. Ya te mandé el número de cuenta ayer. No hagas que te lo pida una tercera vez. Como se entere mamá y te eche la bronca. Luego no te quejes. 80.000 euros». Una cifra que sonaba ligera como una pluma en los labios pintados de rojo de mi cuñada. Hablaba de 80.000 euros como si fueran 2 euros para comprar verduras en el mercado. Y no, si fuera para comprar verduras, seguro que su madre y ella regatearían hasta el último céntimo, quejándose de si estaban mustias o tenían bichos. Pero para las frivolidades con las que se adornaban, nunca escatimaban en gastos, siempre y cuando el dinero no lo hubieran ganado ellas. Me quedé paralizada frente al juzgado. El viento frío se colaba entre mis cabellos, pero sentía las palmas de las manos sudorosas.
Una sensación tragicómica me subió por la garganta. Aún no lo sabían, o Javier no había tenido tiempo de decírselo, o estaban tan seguras de mi estupidez que ni siquiera se habían molestado en preguntar dónde estaba o qué hacía hoy. A sus ojos, yo sería siempre el cajero automático inagotable, la asistenta con título universitario que solo sabía agachar la cabeza, decir sí a todo, y sacar la cartera para pagar todas las facturas de sus juergas y caprichos. ¿Dónde estás? ¿No tienes cobertura? La voz irritada de Sofía me devolvió a la realidad. ¡Transfiere ya! Estoy haciendo un directo en Instagram. No me dejes en ridículo delante de mis seguidores. Miré la sentencia de divorcio en mi mano izquierda y luego el teléfono en la derecha. 2 objetos, 2 mundos. Por un lado, un final doloroso pero liberador. Por otro, la soga que ellos todavía creían tener apretada a mi cuello. De repente, todo el miedo, toda la consideración que había intentado mantener durante 10 años se desvaneció, como una pompa de jabón estallando en el aire. Sentí lástima por Sofía, lástima por su arrogancia estúpida. Respiré hondo, dejando que el aire frío llenara mis pulmones y calmara la ira que amenazaba con desbordarse. Tenía que decir algo. Algo que llevaba queriendo decir desde hacía mucho tiempo. Me acerqué el teléfono a la boca, y mi voz sonó tranquila, fría y afilada como un bisturí. Que te compres un coche o un avión, ¿qué tiene que ver conmigo? Al otro lado de la línea se hizo el silencio. La música estridente pareció apagarse. El silencio duró unos 3 segundos, suficientes para oír la respiración entrecortada y sorprendida de Sofía. ¿Qué has dicho?, balbuceó, con la voz deformada por la incredulidad. ¿Estás loca? Eres mi cuñada. Tu dinero es el dinero de Javier. Es el dinero de esta familia. Si no pagas tú, ¿quién va a pagar? ¿Quieres que se lo diga a mamá? Otra vez, mamá. Otra vez la cantinela del dinero de esta familia. Antes, cada vez que oía esa amenaza, me acobardaba, suspiraba y transfería el dinero para tener la fiesta en paz. Pero hoy era diferente. Esbocé una sonrisa, mirando el espacio gris frente a mí, pero sintiendo que el cielo era más alto, más amplio. Te equivocas, Sofía dije, pronunciando cada palabra con claridad. Ya no soy tu cuñada. Tu hermano y yo acabamos de divorciarnos. Papel blanco, tinta negra, sello rojo brillante, aún fresco. Desde este momento, soy una extraña, y una extraña no tiene la obligación de mantener a la hermana de su exmarido. ¿Entendido? Dicho esto, sin esperar la reacción de Sofía, pulsé con decisión el botón rojo de la pantalla. La llamada terminó. El espacio a mi alrededor se volvió extrañamente silencioso. Los claxones, las voces y las risas seguían ahí, pero en mi mente solo había una calma absoluta. Miré la pantalla oscura del teléfono, que reflejaba mi propio rostro, un rostro con algunas arrugas en las comisuras de los ojos, ojeras por la falta de sueño, pero con una mirada más firme que nunca. Guardé el teléfono en el bolso, apretando una vez más la sentencia de divorcio. Una sensación de ligereza se extendió por todo mi cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. Lo había hecho. Había dicho que no. Por primera vez en 10 años, me había atrevido a rechazar una petición absurda de su familia. El viento de la tarde sopló más fuerte, arrastrando algunas hojas secas por el patio del juzgado. Empecé a caminar sin mirar atrás. A mi espalda quedaba el pasado, 10 años de juventud robada. Delante, aunque el cielo estaba nublado, sabía que mañana saldría el sol, y lo más importante, esos 80.000 euros y el resto de mi vida, a partir de ahora, me pertenecerían solo a mí. Pero sabía que la verdadera tormenta no había hecho más que empezar. Sofía no se quedaría de brazos cruzados, ni tampoco su codiciosa antigua familia política. El teléfono en mi bolso empezó a vibrar de nuevo, de forma enloquecida. El teléfono en mi mano no paraba de vibrar, la pantalla iluminada con el nombre de Sofía como una mancha persistente que se negaba a desaparecer. Ya no lo apagué. Dejé que vibrara, que su temblor se transmitiera a mi mano, recordándome un hábito terrible que se había arraigado en la conciencia de toda esa familia durante una década. ¿Por qué Sofía se atrevía a llamarme con ese tono de orden y superioridad, incluso cuando yo ya no vivía en esa casa? ¿Por qué daba por sentado que yo tenía la responsabilidad de pagar el lujoso coche que estaba a su nombre? La amarga respuesta residía en mi propia sumisión y resignación durante 10 años como su cuñada. Recordé el primer día que pisé su casa. Por aquel entonces, yo era una joven jefa de contabilidad, competente y orgullosa. Mi sueldo era el sueño de muchos. Pero ese mismo sueldo, en lugar de ser un motivo de orgullo, se convirtió en la cadena que ató mi vida a ese pozo sin fondo de dinero llamado familia política. En esa casa había una ley no escrita que mi suegra estableció hábilmente desde el primer mes. Somos familia, no hay que llevar cuentas. El dinero de cada uno es para cuidar de este hogar común.
Sonaba muy humanitario y noble, pero en realidad ese hogar común funcionaba con un único combustible: mi sueldo. 10 años. 10 años en los que desempeñé el papel de un cajero automático andante, operativo 24/7, sin comisiones por servicio, y por supuesto sin derecho a fallar. La mañana del día 5 de cada mes, justo cuando llegaba la notificación del ingreso de mi nómina, el ambiente en la casa se volvía extrañamente alegre. Mi suegra, una mujer que pasaba todo el año con cara de pocos amigos, de repente sonreía y me servía el mejor trozo de carne en la cena. Y después de cenar, mientras yo fregaba los platos, se apoyaba en el marco de la puerta de la cocina y empezaba con sus historias de siempre. Que si la factura de la luz había subido por el calor, que si la lavadora hacía mucho ruido y había que cambiarla, o que el médico le había dicho que necesitaba tomar suplementos importados más caros. Yo, en aquellos años, por comprar un poco de paz, por ser reconocida como una buena nuera, transfería el dinero en silencio, sin que faltara un céntimo. Creía que mi generosidad me ganaría su respeto. Pero no, me equivoqué. Dar sin límites solo alimenta una codicia sin fondo y convierte mi sacrificio en una obligación evidente. El culmen de ese absurdo se personificó por completo en Sofía. Era 4 años menor que yo, pero vivía como una princesa. Trabajaba como administrativa con un sueldo de miseria, pero siempre iba vestida de marca de pies a cabeza. ¿Quién pagaba todo eso? Yo. Recuerdo como si fuera ayer una noche de lluvia torrencial, hace 3 años. Sofía llegó a casa llorando a lágrima viva, confesando que tenía una deuda de más de 25.000 euros con unos prestamistas por haber perdido en bolsa. O más bien, por haberse dejado llevar por unos amigos. No lo sé muy bien. Los acreedores estaban en la puerta, amenazando con tirar pintura. Mi suegra sufrió una subida de tensión y se tiró en el sofá, gimiendo: «Hija mía, en esta casa no hay dinero. Sálvala, o me moriré. Javier». Mi marido en ese momento solo sabía sujetarse la cabeza, y luego me miraba con ojos suplicantes. «Cariño, mira a ver cuánto nos queda en la cuenta de ahorros, y sácalo para pagarles. Ha sido una chiquillada. Somos sus hermanos mayores. Tenemos que apechugar». ¿Apechugar? Qué pesada sonaba esa palabra. Saqué todo el dinero que había ahorrado para arreglar la ruinosa casa de mis padres en el pueblo y se lo di para pagar la deuda de Sofía. Cuando cogió mi dinero, no me dio ni las gracias, solo musitó un «ya te lo devolveré», pero ese ya nunca llegó. De hecho, al día siguiente la vi publicando en Instagram una foto tomando el té en un hotel de 5 estrellas con el pie de foto. Agradecida a la vida por cada nuevo día para amar. Su amor se compraba con mi sudor, mis lágrimas y mi paciencia. La imagen que más me atormenta no es la de los gritos, sino la de la soledad más absoluta en mi propia casa. Recuerdo las noches de invierno, con el reloj marcando las 11. Toda la familia política se reunía en el cálido salón para ver un programa de humor en la televisión. Las risas de mi suegra, los comentarios animados de Sofía, el eco de Javier, todo sonaba nítido y alegre. Sobre la mesa había una fuente de jamón y queso, cuyo aroma se extendía por la habitación. Mientras tanto, yo estaba sentada en un rincón estrecho de la mesa del comedor, a sus espaldas, bajo una luz amarillenta y tenue, trabajando sin descanso con una pila de facturas y libros de contabilidad que me llevaba a casa para ganar un extra. Tenía que hacerlo, porque mi sueldo principal se lo tragaban los gastos de la casa y sus exigencias desmedidas. El tecleo de mi ordenador era un sonido solitario en medio de sus risas. Nadie se giraba para preguntarme si estaba cansada. Nadie me ofrecía un trozo de queso. De vez en cuando mi suegra se volvía y decía con voz gélida: «¿Puedes teclear más bajo? Nos desconcentras». En ese momento, dejaba de teclear y miraba la espalda del hombre al que había amado con todo mi corazón. Estaba cortando jamón para su madre, riendo y charlando alegremente. Había olvidado que su mujer tenía fiebre, la garganta irritada y el estómago vacío porque para cenar solo había podido tomar un plato de sopa instantánea. A sus ojos, yo no era una esposa, ni una nuera, ni un familiar. Era un frigorífico lleno de comida que se reponía sola, una bombilla que se encendía por sí misma, una cuenta de ahorros que nunca se agotaba. Era una herramienta para mantener su ostentoso y falso estilo de vida. Y cuando esa herramienta de repente tuvo pensamientos propios, de repente supo decir que no, se quedaron en shock. No podían aceptar que el cajero automático se hubiera atascado. El teléfono en mi mano finalmente dejó de vibrar. La pantalla se oscureció. Esbocé una sonrisa torcida. Sofía se atrevía a reclamar 80.000 euros porque, en su mente estrecha, que yo pagara era tan natural como que el sol sale por el este. Pensaba que esa sentencia de divorcio era solo un trozo de papel sin valor, que no podía cambiar el orden de un mundo en el que su familia era el centro del universo. Pero olvidaban una cosa:
Soy contable. Mi profesión es trabajar con números, llevar registros, ser justa y precisa. Abrí el bolso y saqué un pequeño cuaderno con tapas de cuero azul oscuro. Llevaba este cuaderno conmigo a todas partes como un amuleto desde hacía meses. No era un cuaderno de trabajo, sino un diario de deudas de vida. Página por página, línea por línea, día a día. Había anotado con detalle cada céntimo que había gastado en esa casa, desde las deudas de Sofía, las medicinas de su madre, hasta el dinero que Javier cogía a escondidas para invitar a sus amigos. Los números yacían inertes en el papel, pero sabían hablar. Eran la prueba irrefutable de mi estupidez, y al mismo tiempo el acta de acusación de su codicia. ¿Sofía quería 80.000 euros? De acuerdo. Pero antes de hablar de dinero, tenía que enseñarles una lección sobre el derecho de propiedad. Guardé el cuaderno en el bolso y me subí la cremallera del abrigo. El viento seguía soplando frío, pero mi interior ardía como si tuviera fuego. No era el fuego de la ira, sino la llama del renacimiento. La mujer sumisa que tecleaba en un rincón de la casa había muerto. Ahora, frente al juzgado, solo quedaba Elena García, la mujer que iba a reclamar hasta el último céntimo de justicia para su propia vida. Hice una seña a un taxi. ¿A dónde vamos, señorita?, preguntó el anciano taxista con una sonrisa amable. Lléveme al concesionario de Mercedes del Paseo de la Castellana, por favor, respondí, con voz tranquila pero con una mirada afilada. No iba a pagar. Iba a ver una obra de teatro. Una obra cuya entrada ya había pagado con 10 largos años de mi juventud. El taxi avanzaba a toda velocidad por el Paseo de la Castellana, dejando atrás los imponentes y grises edificios de un Madrid invernal. Apoyé la cabeza en el asiento de polipiel. El intenso olor a canela del ambientador del coche me provocó una náusea que subía desde el pecho. No era por el mareo, sino por los recuerdos del hombre que acababa de convertirse oficialmente en mi exmarido, que volvían en tropel, estrujando un corazón ya lleno de cicatrices. Javier. Ese nombre había sido todo un universo de anhelo para la estudiante universitaria que yo fui. Un joven de aspecto intelectual, de hablar suave, que siempre me apartaba la silla para que me sentara y nunca levantaba la voz a nadie. En aquel entonces, pensé que esa calma era el puerto seguro para mi vida. No imaginaba que la línea entre la calma y la debilidad era tan fina, y al cruzar el umbral del matrimonio, esa debilidad se convirtió en un arma hiriente, más cruel que cualquier insulto o golpe. Se suele decir que el mayor miedo de una mujer es casarse con un hombre maltratador o ludópata. Pero para mí, el mayor terror tenía nombre: el silencio. Javier nunca me pegó, ni siquiera me insultó. Simplemente callaba. Un silencio cómplice que helaba la sangre. Recuerdo perfectamente la Navidad del tercer año de casados. Ese año mi empresa hizo recortes y la paga extra se redujo a la mitad. Con timidez, le comenté a mi suegra que ese año el regalo sería un poco más modesto para poder guardar dinero para la leche del niño. Mi suegra, que estaba comiendo pipas, escupió la cáscara al suelo y soltó con desprecio: si no tienes dinero, no vayas a ver a tu familia. Cuando te casas, te atienes a las costumbres de la casa de tu marido. El dinero para tu suegra es una bendición. Si lo recortas, tendrás mala suerte todo el año. En ese momento, Javier estaba sentado a mi lado. Oyó cada una de sus crueles palabras. Me volví para mirarlo, buscando ayuda en su mirada, esperando una palabra de apoyo, una justificación. Aunque solo fuera un mamá, este año ha sido difícil. Ten paciencia con ella. Pero no. Javier agachó la cabeza, mirando el plato de lentejas que tenía a medio comer. Cogió una cucharada, la sopló y se la llevó a la boca, masticando lentamente, como si no pasara nada a su alrededor. El sonido de los cubiertos contra el plato, su forma de sorber la sopa, todo resonaba en el silencio de una manera extrañamente estridente. Se estaba escondiéndose en su plato de lentejas, en su silencio cobarde, dejando que su mujer aguantara sola la ira irracional de su madre. Esa noche, en nuestra habitación, rompí a llorar de frustración. Le pregunté por qué no había dicho nada para defenderme. Javier suspiró. Ese suspiro cansado y familiar que había escuchado hasta la saciedad durante 10 años, me dio la espalda, se tapó con la manta hasta la cabeza y murmuró: siempre exageras las cosas. Mamá ya es mayor, tiene sus manías. Cede un poco para que haya paz en casa. Somos familia, no hay que darle tanta importancia. Somos familia. Esas dos palabras eran como un cuchillo que se clavaba hondo en mi orgullo. ¿Qué significaba familia? Que cuando necesitaban dinero, yo era el pilar, la nuera ejemplar, pero cuando necesitaba respeto y protección, era una extraña, el blanco de los ataques de toda su familia. Javier usaba esas palabras para justificar su propia cobardía. Temía que su madre se ofendiera, que su hermana se enfadara, que el ambiente familiar se tensara.
así que eligió sacrificar los sentimientos de su esposa, porque sabía que yo lo quería, y que siempre sería la que cediera. Hubo veces en que Sofía me pedía dinero prestado y no me lo devolvía, e incluso me mandaba mensajes llamándome tacaña. Le enseñé los mensajes a Javier. Les echó un vistazo, dejó el teléfono en la mesa, y dijo con voz despreocupada: «Vamos, es una cría, no le hagas caso, ya te lo devolverá poco a poco, hablaré con ella». Pero ese poco a poco era infinito, y él nunca le reclamó ni un céntimo a su hermana. Incluso descubrí que había escondido su bonus trimestral para dárselo a Sofía para un viaje, mientras yo llevaba unos tacones con la suela desgastada que no me atrevía a cambiar. La decepción por el hombre que dormía a mi lado no llegó de un solo golpe, sino que fue como la carcoma, corroyendo poco a poco el palacio de nuestra felicidad. Cada día un poco más, cada vez que él callaba, una nueva grieta se abría. Miré por la ventanilla del coche. Una fina llovizna comenzaba a caer. La imagen de Javier en mis recuerdos se hizo nítida. Un hombre de 44 años con el título de jefe de proyectos, que en la calle vestía traje y corbata, pero que al llegar a casa volvía a ser un niño grande que no había superado el complejo de Edipo. Todas las decisiones, grandes y pequeñas, desde qué marca de televisión comprar o de qué color pintar las paredes, hasta a qué colegio irían los niños, Javier siempre decía: «Tengo que preguntarle a mamá». Se escondía tras la sombra de su madre con tanta seguridad que olvidó que era un marido y un padre. Dejó que su madre y su hermana manipularan mi vida, que consumieran mi fuerza de trabajo. Pensaba que mientras no me hiciera daño directamente, era inocente. Pero Javier se equivocaba. En este matrimonio, quienes sostenían el cuchillo eran mi suegra y mi cuñada, pero quien me sujetaba las manos para que me apuñalaran era él. Su indiferencia, su debilidad, fueron el veneno que mató el amor que sentía por él. Recordé la noche de hace un mes, cuando descubrí una deuda bancaria a mi nombre de la que no tenía ni idea. La firma en el contrato de préstamo era idéntica a la mía en un 99%. Temblando, le tiré el papel a Javier. En ese momento, ya no pudo mantener su falsa calma. Su rostro se quedó sin sangre, y sus manos temblorosas cogieron el papel. Lo siento», balbuceó Javier, con la mirada huidiza. «Fue mamá. Me dijo que Sofía necesitaba el dinero urgentemente para la señal del coche, que no quería perderlo. Mamá me dijo que firmara por ti, que total, tu nómina entra en esa cuenta. Pensé que no tenía importancia». «¡Que no tenía importancia!», grité. Por primera vez en 10 años de contención, estallé. «Falsificas la firma de tu mujer para pedir un préstamo para que tu hermana se compre un coche de lujo y dices que no tiene importancia. ¿Qué te crees que soy? ¿Una idiota?». Javier se arrodilló y me abrazó las piernas. Pero no por arrepentimiento o por amor, sino por miedo. «Elena, por favor, no hagas un escándalo. Mamá se disgustará». Sofía prometió que pagaría los intereses puntualmente. «No lo denuncies a la policía. Me quedaré sin trabajo». Hasta en ese momento, solo le preocupaba que su madre se disgustara o perder su trabajo. Ni por un segundo le preocupó cómo me sentiría yo, o los riesgos legales a los que me enfrentaría. En ese instante, miré la coronilla de mi marido, con sus primeras canas, y me di cuenta de que ese hombre había muerto para mí. El que tenía delante no era mi marido, sino un cobarde digno de lástima, un títere manejado por la codicia de su familia. Esa misma noche decidí divorciarme. De forma rotunda y fría, a pesar de los llantos y súplicas de Javier, el taxi frenó bruscamente, devolviéndome a la realidad. El conductor se giró. «Ya hemos llegado, señorita. ¿El concesionario Mercedes está ahí?». Miré a través del parabrisas. El letrero luminoso de Mercedes brillaba, ostentoso, en medio del cielo gris de la tarde. A través de los cristales vi la figura familiar de Sofía, paseándose de un lado a otro, teléfono en mano, con cara de impaciencia. Respiré hondo y pagué al taxista. La puerta del coche se abrió, y una ráfaga de viento frío me golpeó la cara, pero no sentí frío. Al contrario, la sangre me hervía, caliente y poderosa. Javier podía ser un marido invisible, siempre eludiendo sus responsabilidades, pero hoy, aquí, los iba a sacar a todos a la luz. Iba a enseñarles que cuando el cajero automático se revela, las consecuencias pueden ser terribles. Me ajusté el cuello del abrigo y caminé con pasos largos y decididos hacia el concesionario. Era hora de enfrentarme a mi querida cuñada y al ridículo teatro de su familia. El taxi seguía su marcha, pero el interior del coche parecía más sofocante por el incesante ping de las notificaciones de mi teléfono. No necesitaba desbloquear la pantalla para saber que eran los mensajes de acoso de Sofía. Respiré hondo, conteniendo el asco que me revolvía el estómago, y desbloqueé el teléfono. Al instante, me encontré con una serie de fotos ostentosas que acababa de enviarme. En la foto, Sofía llevaba un vestido rojo ceñido, escotado, con unos tacones de aguja altísimos.
Su rostro, cubierto por una gruesa capa de maquillaje, con los labios pintados de un rojo chillón, posaba con una mueca coqueta. Estaba apoyada en el Mercedes E300 blanco perla, una mano en la cadera y la otra acariciándose el pelo, posando como una modelo aficionada de revista. Debajo de la foto estaba el estado que acababa de publicar en sus redes sociales, etiquetándome públicamente: «Gracias a mi cuñada favorita por este regalazo para mi 35 cumpleaños». Así es como debe ser la familia. Pocas palabras y muchos hechos. Te quiero, Elena, eres la mejor. Leí esas palabras y me eché a reír. Una risa amarga resonó en el reducido espacio del taxi, haciendo que el conductor me mirara con recelo por el retrovisor. ¿La mejor? Qué baratas sonaban esas palabras. Su amor estaba valorado en un coche de 80.000 euros. Si hoy no le transfería el dinero, ese amor se convertiría sin duda en las más viles maldiciones. Deslicé el dedo hacia abajo hasta el mensaje de voz que había enviado. Le di a reproducir, y la voz chillona y llena de reproches de Sofía resonó, desgarrando el silencio. «Elena, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Sabes la vergüenza que estoy pasando aquí? Los empleados no paran de mirarme y de preguntar cuándo llegará el dinero a la cuenta para emitir la factura. Les he dicho que habías hecho la transferencia esta mañana. ¿Pretendes dejarme en ridículo? Mueve el culo y transfiere el dinero ya para que pueda llevarme el coche e irme de fiesta». Qué pesada. Dejarme en ridículo. Esas palabras resonaban en mi cabeza como una broma macabra. Para gente como Sofía, la apariencia era más importante que la vida misma. Pero, irónicamente, esa apariencia se construía con el dinero de otros. Temía quedar mal con unos cuantos vendedores desconocidos. Temía la mirada de desprecio de los demás. Pero nunca sintió vergüenza al pedirle dinero a su cuñada durante 10 años. No sabía, o se negaba a saber, que la cuñada a la que estaba dando órdenes acababa de salir del juzgado con el corazón roto. Para Sofía, que Javier y yo nos divorciáramos probablemente importaba menos que si el coche salía hoy o no del concesionario. De hecho, apostaría a que si se enterara, su primer pensamiento sería: «Divórciate si quieres, pero paga el coche primero». Miré fijamente el coche de la foto, ese vehículo blanco inmaculado, brillante y lujoso bajo las luces del concesionario. Era hermoso, sí, pero para mí, era la encarnación de la desgracia. Era el monstruo que se había tragado las últimas gotas de mi sudor y mis lágrimas, y que casi se traga mi futuro con esa maldita firma falsificada. Para conseguirle este coche a Sofía y que pudiera presumir, toda la familia política había recurrido a cualquier artimaña. Mi suegra presionando, Javier falsificando la firma para pedir un préstamo, y Sofía disfrutándolo todo como una princesa. Su descaro había alcanzado un nivel sublime, hasta el punto de considerar el sacrificio de los demás como una obligación, tan natural como respirar. Apagué la pantalla del teléfono, pero la imagen del coche y la sonrisa satisfecha de Sofía seguían grabadas en mi mente. Me pregunté por qué existían personas que vivían como parásitos y, aún así, se creían con el derecho de mirar a los demás por encima del hombro. No tenían la capacidad de ganar dinero, pero les sobraba para gastarlo y exigirlo. Eran pobres materialmente, pero la pobreza más aterradora era la de su carácter. Sofía quería mostrar un estatus de clase alta, ser admirada por el mundo. Pero el estatus no reside en el logo de la estrella de 3 puntas en el capó. El estatus reside en la dignidad, en la capacidad de mantenerse en pie por uno mismo. Se viste con ropa cara, se sienta en un coche de miles de euros, pero su alma es la de una gran mendiga, siempre a la espera de la compasión y la condescendencia de los demás. El taxi empezó a reducir la velocidad y se detuvo. Delante de mí, el concesionario de Mercedes se erigía imponente, con sus enormes cristaleras. A través de ellas, podía ver claramente la escena en el interior. Sofía estaba de pie, con una copa de vino en la mano, riendo y charlando animadamente con un grupo de personas vestidas a la última, probablemente su círculo de amigas. Parecía radiante, segura de sí misma, como si fuera la dueña del mundo. No sabía que en pocos minutos, ese mundo de fantasía y vanidad se derrumbaría a sus pies. El taxista se volvió a mirarme. «Hemos llegado». «¿Necesita que la espere?» Sonreí, una sonrisa suave pero gélida. «No hace falta, gracias. Voy a estar aquí un buen rato resolviendo unos asuntos». Pagué y salí del coche. La puerta de cristal automática del concesionario se abrió y una ráfaga de aire frío del climatizador me dio en la cara, trayendo consigo un olor a perfume caro y a cuero nuevo. El sonido de mis tacones resonó con firmeza en el suelo de baldosas brillantes. Vi a Sofía levantando el teléfono, preparándose para hacerse otra foto junto al volante. Todavía no me había visto. Seguía inmersa en su embriaguez de vanidad. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Sofía. «¿Has llegado ya?
¿O quieres que un empleado te lleve el datáfono a casa para que pases la tarjeta? Apreté el bolso con fuerza. Dentro estaban el cuaderno azul y la sentencia de divorcio. No respondí al mensaje. Le respondería con mi presencia, con la cruda verdad que nunca se esperaría. Era hora de que el telón cayera, de que quien había vivido una vida prestada devolviera el capital con intereses. Caminé directamente hacia el ruidoso grupo, con la cabeza alta y la mirada firme. Me escondí detrás de una gran planta ornamental situada en el vestíbulo, lo suficientemente cerca para observar cada movimiento de Sofía, pero lo bastante lejos para que no notara mi presencia. Tal como esperaba, al no recibir la notificación de la transferencia, la sonrisa de Sofía se desvaneció. Empezó a dar pisotones en el suelo brillante, y su rostro, que segundos antes posaba con elegancia, se contrajo en una mueca de rabia. Y entonces, como el reflejo de una niña grande que nunca ha madurado, sacó el teléfono y llamó a su protectora más poderosa, su madre. Pocos segundos después, el teléfono en mi mano vibró con fuerza. La pantalla mostró 2 palabras: suegra. Antes, cada vez que veía ese nombre, mi corazón se aceleraba por la ansiedad. Contestaba rápidamente, con voz sumisa: diga, mamá, soy yo. Temía que me regañara por tardar en cogerlo, que me llamara desconsiderada, que estuviera de mal humor. Ese miedo vago me había atormentado durante 10 años, convirtiéndome en una marioneta que se sobresaltaba cada vez que su dueña tiraba de los hilos. Pero hoy, de pie en este espacio lujoso y frío, viendo parpadear esas 2 palabras, sentí una extraña sensación de lejanía. Ya no era mi suegra. Ese título era ahora una cáscara vacía. Respiré hondo y deslicé el dedo por la pantalla. No me puse el teléfono en la oreja, sino que lo mantuve en modo altavoz a un volumen moderado, sujetándolo con firmeza como si fuera una prueba del crimen. Diga. Apenas había pronunciado la palabra cuando un sonido estridente me golpeó los tímpanos, atravesando el altavoz y resonando en el silencioso rincón del vestíbulo. «¡Elena! ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Quieres poner esta casa patas arriba?» La voz de Carmen, mi ex-suegra, chilló, aguda y cortante, como el arañazo de un tenedor en un plato. Sin saludos, sin la calma de una persona mayor, solo ira pura y vulgar. «¿Qué he hecho yo?», pregunté, con una voz tan tranquila que hasta yo misma me sorprendí. «¿Y todavía te atreves a preguntar? Sofía lleva 1 hora esperándote en el concesionario. ¿No sabes que es tu cuñada? ¿No sabes la vergüenza que está pasando? Prometiste transferirle el dinero para el coche y ahora has desaparecido. ¿Pretendes pisotear el honor de esta familia?». Cada palabra que pronunciaba era como una aguja clavándose en mi orgullo. No me preguntó dónde estaba ni si me había pasado algo. Solo le importaba el honor de su familia, la máscara de opulencia que ella y su hija intentaban mantener. «Cálmese, por favor», mamá, dije, llamándola mamá por última vez como un ritual de despedida al pasado. «No me da la gana de calmarme», me interrumpió, su voz cada vez más agresiva. «No te creas que por ganar 4 duros puedes hacer lo que te dé la gana. La mujer sigue a su marido. Desde que entraste en esta casa, tu dinero es para servir a esta familia. Que Sofía se compre un coche es también para que tú y todo el clan quedéis bien. Si no sabes ser agradecida, al menos no seas una tacaña miserable». Desagradecida. Desagradecida. Esa palabra me hizo soltar una risa amarga. Durante 10 años, ¿quién había cocinado la sopa y quién había pateado el cuenco? Recordé los días que estuve en el hospital por una operación de cálculos renales. Yo sola pagué las facturas. Pasé las noches en vela cuidándola, limpiándola. Javier estaba de viaje de negocios o de copas. Sofía decía que le daba asco el olor a hospital y solo pasaba a hacerse una foto para sus redes y se iba. En aquel entonces me cogió la mano con lágrimas en los ojos y dijo: «Qué suerte ha tenido esta familia con una nuera como tú». Resulta que esa suerte solo existía mientras yo fuera útil. Cuando sacaba la cartera dócilmente, era la nuera ejemplar. Cuando defendía lo que era mío, me convertía en una desagradecida. A sus ojos, nunca fui una hija. Solo era una herramienta andante que hablaba y ganaba dinero. Una herramienta sin derecho a tener emociones ni necesidades propias. «¿Por qué no dices nada? ¿Me estás ignorando?». La voz de Carmen seguía resonando en el teléfono. «Te lo advierto. Si no transfieres esos 80.000 euros a Sofía en los próximos 10 minutos, más te vale no volver a casa esta noche. Llamaré a Javier para que venga y te ponga en tu sitio». Vaya mujer sin modales, se cree más lista que nadie. Otra vez Javier. Todavía pensaba que Javier era el as en la manga con el que podía amenazarme. Todavía creía que la autoridad de una suegra déspota podía aplastarme como lo había hecho durante 10 años. Me amenazó con ponerme en mi sitio. Las lágrimas asomaron a mis ojos, pero no cayeron. Fluyeron hacia adentro.
saladas y dolorosas. Esta amargura no provenía de sus insultos, sino de mi tardío despertar. Había malgastado una década tratando de complacer a personas que nunca me consideraron un ser humano. Había intentado encajar en una familia donde mi lugar estaba por debajo del perro que Sofía tenía como mascota. ¿Ha terminado de hablar?, la interrumpí, con la voz fría como el hielo, sin rastro de temor. Al otro lado de la línea hubo una pausa. Probablemente mi actitud la sorprendió. ¿Tú me estás hablando así? No le estoy faltando al respeto, respondí, mirando fijamente a Sofía, que estaba a unos 10 metros. Acababa de verme. Su rostro crispado se relajó de repente, sus ojos se iluminaron y empezó a agitar las manos frenéticamente, gritando: «¡Ah! Ya ha llegado Elena. ¿Dónde está el dinero? ¿Lo traes en efectivo?». Miré a Sofía y luego dije al teléfono, cada palabra clara y contundente como un clavo: «Señora Carmen, no necesita llamar a Javier para que me ponga en mi sitio, porque ya no tiene derecho a hacerlo. Y usted tampoco». ¿Cómo me has llamado?», balbuceó, con la voz quebrada por el shock. «La he llamado señora Carmen, porque el título de suegra y nuera entre nosotras ha terminado hace 15 minutos en el juzgado. Su hijo y yo nos hemos divorciado. A partir de ahora, soy una extraña. Y una extraña no tiene por qué aguantar sus insultos, y mucho menos mantener a su hija». Dicho esto, sin esperar su reacción, pulsé con fuerza el botón de colgar. El mundo a mi alrededor pareció estallar. Sentí mi pecho ligero, como si me hubieran quitado una roca de 1000 kilos de encima. Los insultos cesaron, dejando solo la suave música del concesionario y los pasos apresurados de Sofía corriendo hacia mí. Sofía llegó jadeando, su perfume empalagoso invadiéndome. No sabía nada. Todavía pensaba que yo estaba allí para pagar. «¿Qué haces ahí parada? ¿No has oído a mamá? ¿Dónde está el dinero? Transfiere ya, que el vendedor me está metiendo prisa». Extendió la mano frente a mí, sus dedos con las uñas pintadas de un rojo intenso, curvados como las garras de un ave carroñera. Miré su mano y luego su rostro empolvado. Una media sonrisa apareció en mis labios. «¿Quieres dinero?», pregunté, con voz suave pero peligrosa. «Vaya pregunta. ¿A qué has venido si no? No me digas que a mirar coches. Una tía como tú no tiene gusto para esto». Sofía frunció los labios con desprecio. Abrí el bolso lentamente. Sofía estiró el cuello para mirar, sus ojos brillando con codicia. Pero lo que saqué no fue una tarjeta de crédito ni un fajo de billetes. Fue la sentencia de divorcio y el cuaderno de tapas azules. «No he venido a pagarte nada», dije, con la voz firme, resonando en todo el rincón del concesionario y haciendo que varios empleados y clientes se giraran a mirar. «He venido a enseñarte cuál es el verdadero precio de este coche». Había llegado el momento. La ira de mi suegra solo fue la mecha. Ahora, yo sería quien encendiera el explosivo que haría saltar por los aires la falsa fachada de su familia. Aquí mismo, en el lugar más glamuroso de todos. El ambiente en la zona VIP del concesionario Mercedes, lujoso y silencioso, contrastaba por completo con la tormenta que se gestaba en el interior de los presentes. Me senté en una mesa redonda de cristal, dejando mi bolso sobre ella con calma. Mi actitud serena enfureció a Sofía. Se plantó con las manos en las caderas, respirando agitadamente, con los ojos desorbitados, como si quisiera devorarme viva. «¿A qué estás jugando? ¿Dónde está el dinero? No me saques papeles», chilló entre dientes, tratando de bajar la voz para no quedar mal delante de sus amigas, que observaban la escena desde lejos. No respondí. Abrí lentamente la cremallera del bolso. El sonido fue seco y afilado, como un cuchillo cortando el aire. Saqué un cuaderno de tapas de cuero azul oscuro, desgastado por el tiempo. No era el diario de una adolescente soñadora, sino el libro que registraba los 3650 días que viví como una bestia de carga para su familia. 10 años como jefa de contabilidad me habían dejado una deformación profesional, la costumbre de anotar meticulosamente cada gasto, por pequeño que fuera. Mi suegra y Javier siempre se burlaban de este hábito, llamándome tacaña y obsesiva, pero no imaginaban que esa misma precaución que despreciaban se convertiría hoy en la soga que apretaría sus cuellos. Lo abrí por la primera página. 12 de mayo de 2014. Pago de la deuda de juego de Sofía. 2000 euros. Razón. Sofía llora diciendo que un amigo la ha estafado. Mamá me obliga a pagar. 20 de octubre de 2016. Compra de un sillón de masaje para mamá, 3500 euros. Dinero de mi bonus de proyecto. 15 de mayo de 2019. Javier coge a escondidas 2 joyas de oro de mi dote para invertirlas en criptomonedas y lo pierde todo. Lo descubro, pero me ruega que lo perdone. Cada línea, escrita con una caligrafía clara y ordenada,
Aparecía como una cicatriz que nunca había sanado. La suma total que había gastado en ese pozo sin fondo ascendía a decenas de miles de euros. Pero todo eso podía considerarlo dinero perdido, la prima de un seguro por un matrimonio fallido. Lo que acepté perder fue lo más importante, mi carta de triunfo, que se encontraba al final del cuaderno. Saqué una hoja A4, cuidadosamente guardada en una funda de plástico transparente. Era la copia de un contrato de préstamo rápido con usureros por un importe de 20.000 euros. La prestataria: Elena García. El avalista: Javier Ruiz. Pero lo más importante era que yo nunca había firmado ese papel. Lo descubrí hacía apenas un mes, mientras limpiaba el despacho de Javier. Estaba borracho y se había olvidado de cerrar la caja fuerte. Un papel se cayó y mi mundo se vino abajo. La firma Elena al final de la página era idéntica a la mía. Javier había practicado mi firma. Había falsificado en secreto la firma de su mujer para obtener un préstamo rápido de 20.000 euros, que usó para dar la señal de este Mercedes para Sofía, porque Sofía insistía en tener coche nuevo para presumir ante sus amigas, y en casa no quedaba efectivo. Su plan era perfecto: pedir el préstamo a mi nombre, dar la señal del coche, y luego presionarme para que usara mi sueldo o vendiera las tierras de mis padres en el pueblo para pagar la deuda. Si no pagaba, los cobradores vendrían a por mí, me acosarían. Javier sabía que yo temía los escándalos, que no quería que afectara a mi reputación en la empresa, así que estaba seguro de que tragaría y pagaría por él. Esa noche, con el contrato falsificado en la mano, no lloré. Las lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo. En su lugar, una lucidez helada se apoderó de mi mente. Comprendí que Javier no solo era un débil, sino un estafador despreciable, dispuesto a vender a su mujer para complacer a su hermana. En secreto, empecé a reunir pruebas. Saqué las grabaciones de la cámara de su despacho, donde se le veía practicando mi firma. Grabé una conversación en la que, borracho, se jactaba ante su madre: «Tranquila, mamá, ya he firmado por Elena. La deuda la tiene que pagar ella, pero el coche lo disfrutamos nosotros». Hice copias de toda la documentación del préstamo. Todas esas pruebas estaban ahora en mi mano, sobre esta mesa de cristal. Levanté la vista hacia Sofía, que golpeaba impacientemente la mesa con las uñas. «¿Qué miras? ¿Qué son esos papeles? No tengo tiempo para tus dramas y tus penas». Esbocé una sonrisa y deslicé el contrato de préstamo hacia ella. «Mira esto con atención», dije, con voz suave pero cargada de autoridad. «Es el contrato de préstamo de 20.000 euros para la señal del coche en el que te estás apoyando. La prestataria soy yo, pero esta firma la falsificó tu querido hermano». Sofía echó un vistazo. Su rostro cambió ligeramente, pero intentó mantener la compostura. «¿Y qué? ¿Qué hay de malo en que Javier firme por ti? Sois marido y mujer. Lo tuyo es suyo. No busques tres pies al gato». Marido y mujer, me reí. Cierto, legalmente se podría debatir. Pero olvidas una cosa: soy jefa de contabilidad. Sé perfectamente lo que es falsificar un documento de préstamo. Y lo más importante... Hice una pausa, mirándola directamente a los ojos, con una mirada tan afilada como un bisturí. «Esta mañana he presentado una denuncia en la comisaría con todas estas pruebas, y también he informado a los prestamistas. He solicitado un peritaje caligráfico, y ahora mismo, la cuenta de Javier debe de estar bloqueada para la investigación». El rostro de Sofía se volvió ceniciento. La gruesa capa de maquillaje no podía ocultar el pánico que se apoderaba de ella. «¿Tú te has atrevido? ¿Por qué no iba a atreverme?» Cerré el cuaderno de golpe. El sonido fue tan definitivo como el martillo de un juez. «Estoy divorciada. Ya no soy de vuestra familia como para encubriros. Esa deuda de 20.000 euros, más los intereses de usura, es ahora responsabilidad penal de Javier por un delito de estafa y falsedad documental. Y en cuanto a este coche...» Miré el flamante Mercedes detrás de Sofía. «¿De verdad crees que tienes alguna posibilidad de sacarlo de aquí?» La inteligencia y la frialdad de una mujer que ha superado la tormenta me hicieron darme cuenta de que, cuando el afecto se agota, la ley y las pruebas son lo único que puede protegerte. No había venido a montar una escena, ni a insultar como una verdulera. Había venido a usar mi mente fría para enseñarles una lección sobre el valor del dinero y el respeto. Sofía empezó a temblar. Balbuceaba, incapaz de articular palabra. Sus dedos, que tecleaban en el móvil, se quedaron rígidos. Y en ese preciso instante, un hombre con traje y una placa de director se acercó a nuestra mesa. Su rostro era serio, pero mantenía una cortesía profesional. «Disculpen, ¿quién es familiar del señor Javier Ruiz?» El director del concesionario se quedó allí, con la mirada inquisitiva recorriéndonos a Sofía y a mí. Su traje oscuro impecable y su placa dorada transmitían una profesionalidad fría. El aire a nuestro alrededor pareció congelarse.
Los otros clientes que miraban coches cercanos dejaron de hablar, curiosos, y dirigieron sus miradas hacia nuestra mesa. Me recliné lentamente en mi asiento, esbocé una leve sonrisa de satisfacción y señalé con la mano a Sofía, cuyo rostro estaba pálido como la cera. ¿Busca a un familiar del señor Ruiz? Es ella, su hermana. Hice una pausa, mirando la sentencia de divorcio sobre la mesa. Yo solo soy una transeúnte. Mi respuesta fue como un jarro de agua fría para Sofía. Balbuceó, intentando gritar, pero la presencia del director la contuvo. Su orgullo de clienta VIP no le permitía montar un escándalo en ese momento. Señora, el director se dirigió a Sofía, su tono aún educado pero notablemente menos cálido. Acabamos de recibir una notificación del banco sobre un problema con la cuenta desde la que se hizo la transferencia de la señal. Hay algunas reclamaciones sobre la legalidad de los fondos. Le ruego que usted y su familia lo aclaren de inmediato para que podamos proceder con la entrega, ya que tenemos otros clientes interesados en este vehículo. ¿Qué problema? El dinero está pagado. No les debo ni un céntimo, replicó Sofía, tratando de mantener la compostura, aunque su voz temblaba. Me lanzó una mirada asesina y sacó una tarjeta de crédito negra de su cartera. Era una tarjeta adicional que Javier le había sacado en secreto de su cuenta de la nómina, que en realidad era una cuenta conjunta a la que yo también contribuía. Cobren de esta tarjeta. Lo pago todo de una vez y nos dejamos de líos. Qué incompetentes son los bancos, dijo, golpeando la tarjeta contra la mesa de cristal con un sonido seco. Mientras un empleado se llevaba la tarjeta hacia el datáfono, yo cogí mi teléfono en silencio. Era hora de detonar la última bomba. Abrí WhatsApp y busqué el grupo de chat con el irónico nombre Hogar, Dulce Hogar. En ese grupo estaban todos, mi suegra, Javier, Sofía y algunas tías cotillas de la familia. Durante 10 años, ese chat fue el lugar donde me etiquetaban para darme órdenes, recordarme que comprara regalos o quejarme de lo mal que estaban económicamente. Apunté con la cámara y saqué una foto nítida que incluía la sentencia de divorcio con su sello rojo, la página del cuaderno de deudas con la frase «Javier falsifica firma» y la escena de Sofía esperando arrogantemente a que pasaran la tarjeta. Mis dedos volaron sobre el teclado, escribiendo un mensaje breve, pero con la fuerza de un terremoto. A toda la familia, Javier y yo estamos oficialmente divorciados. También he presentado una denuncia por falsificación de firma y estafa contra Javier ante la policía y el banco. Todas las cuentas relacionadas con el litigio de bienes han sido bloqueadas de forma cautelar. A partir de ahora, cada uno paga sus deudas y asume sus consecuencias. Arréglenselas como puedan. Le di a enviar. El icono de envío giró un segundo y apareció el doble cheque azul. Apenas 3 segundos después, el teléfono de Sofía vibró. Luego, seguramente, el de Javier. Aunque no estuviera aquí, podía imaginar su rostro pálido en la oficina. Sofía miró la pantalla de su teléfono. Sus pupilas se contrajeron y su rostro, cubierto de maquillaje, adquirió un tono grisáceo. Levantó la cabeza bruscamente para mirarme, con la boca abierta, pero sin poder decir nada. Justo en ese momento, el datáfono de la caja emitió unos sonidos crueles. Bip, bip, bip. La cajera volvió, avergonzada, con la poderosa tarjeta negra de Sofía en la mano. Disculpe, señora, la tarjeta da error. La terminal dice que la transacción ha sido denegada. La tarjeta está bloqueada o la cuenta ha sido embargada. ¿Tiene otra tarjeta o efectivo? El mundo pareció desmoronarse. Sus amigas elegantes empezaron a cuchichear a lo lejos. Se miraban entre ellas y luego a Sofía con desconfianza. Hacía un momento la aclamaban como una mujer rica, una millonaria discreta. Ahora, esa máscara estaba siendo arrancada sin piedad. ¿Cómo es posible? Sofía se levantó de un salto, derramando el vaso de agua sobre la mesa. El agua empapó su vestido de marca, pero no le importó. La tarjeta de mi hermano tiene un límite de 50.000 euros. ¿Qué clase de servicio es este? Vuelvan a intentarlo. Ya lo hemos intentado 3 veces, señora. La tarjeta no funciona, intervino fríamente el director. Si no dispone de otro método de pago, lamentamos tener que pedirle que se marche para dejar sitio a otros clientes. Sofía rebuscó frenéticamente en su cartera, sacando varias tarjetas más, su tarjeta de débito personal, una de crédito con un límite bajo. Se las dio todas al empleado. Pruebe con esta y con esta. Pero todo fue en vano. Yo había solicitado el bloqueo de los bienes en litigio, y la cuenta de Sofía no tenía ni de lejos 80.000 euros. Ella era solo un recipiente vacío que vivía de su hermano y su cuñada. Ahora que la fuente se había secado, se revelaba como lo que era, una mujer sin un céntimo. Los cuchicheos de sus amigas se hicieron más fuertes. Vaya, vaya, ¿y yo qué pensaba? Resulta que era todo fachada, y encima usando la tarjeta del hermano, que por lo visto está acusado de estafa.
Vámonos, chicas. Qué vergüenza ajena. Cada comentario era un puñal en el frágil orgullo de Sofía. Se quedó paralizada en medio del concesionario, apretando el borde de su vestido, con la cara pasando del rojo al blanco. Miró el flamante Mercedes, el sueño de opulencia que creía haber alcanzado, ahora tan lejano como un espejismo en el desierto. Con calma, guardé mi teléfono y mis papeles en el bolso, me levanté y me arreglé el abrigo. Miré a Sofía, ya no con resentimiento, sino con la lástima que se siente por alguien patético. ¿Qué pasa, Sofía? ¿No tienes dinero? Pregunté suavemente, pero todos entendieron que era una bofetada. Antes dijiste que yo no tenía gusto. Tienes razón, no tengo el gusto de gastar el dinero de otros, como tú. Solo sé gastar el dinero que yo misma gano. Sofía, temblando, me señaló con el dedo. Tú... me la has jugado. Has hecho esto para humillarme. Nadie te ha jugado ninguna mala pasada, respondí, con voz de acero. Tú misma has subido tan alto que la caída duele más. Quien siembra vientos recoge tempestades. Tú y tu madre sois unas codiciosas, y tu hermano un cobarde y un estafador. Este es el precio que tenéis que pagar. Pasé a su lado, dirigiéndome a la salida. El sonido de mis tacones en el suelo era firme y decidido. No miré atrás para ver el caos, ni la escena de Sofía derrumbándose en el suelo llorando, ni las miradas de desprecio de los demás. Esta sensación de triunfo no era maldad, era justicia. Era la liberación de mi alma después de 10 años de opresión. Me di cuenta de que, a veces, la venganza más civilizada no es hacer daño físico al otro, sino dejar que se enfrente a la cruda verdad sobre sí mismo. Una verdad que ni el dinero ni la apariencia pueden ocultar. Al salir por la puerta de cristal, una ráfaga de aire frío me envolvió, pero sentí una extraña calidez. El teléfono en mi bolso vibró de nuevo. Esta vez, era una llamada de Javier. El juego aún no había terminado, pero la victoria ya estaba en mis manos.